En, en la forma como se rompen los minerales en la molienda es mayormente por el mecanismo de golpe, ¿no? O impacto. En el impacto, como veríamos acá, se va a producir el rompimiento en diferentes planos y formas mucho mayores que en el caso de trituración, ¿no? Por compresión. Acá el impacto va a conseguir que haya sólidos de diferentes tamaños, ¿no? Algunos como este, algunos otros más pequeños y más pequeños y más pequeños, una diversidad de tamaños. No es un tamaño más parejo, sino está extremo, ¿no? Desde tamaño original hasta tamaño extremadamente fino. Ahí en este video vamos a sí. Este video muestra el patrón de fragmentación que resulta al golpear una partícula gruesa con una bola de acero. Observe la distribución del tamaño de las partículas que fueron producidas. Algunas partículas son grandes y otras pequeñas. El patrón de fragmentación describe la distribución del tamaño de las partículas generadas. Algunas de estas partículas son tan pequeñitas que están casi clavadas, ¿no?, dentro de esta superficie. Algunas otras son grandes, mayores como estas, y vean que la dispersión de tamaños es bastante notoria, ¿no? Algunas demasiado pequeñas que están ahí como si fuera polvo. Ese es el efecto del impacto, descontrolado en cuanto a tamaños. Está costando aquel mineral que se está trabajando, y en un análisis de lo que va del año, pues los precios podrían ser preocupantes, como esta estadística. Hace 11 meses estaba a un precio de $4,5 la libra de mineral de cobre por libra, y luego ha ido bajando, y parecería preocupante. Estamos en noviembre, cerrando el mes, y está bajando. Tal vez eso pueda llamarnos a preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O tal vez, como en el otro cuadro, vemos el precio de cada onza de oro, que hace un año bordeaba $1,400 y luego ha ido subiendo. Llegó en julio-agosto a un precio bastante alto, luego ha bajado algo y está sobre $1,600 cada onza. Pero si la mayoría de minerales que vamos a trabajar están así en declive, entonces la preocupación viene: ¿qué vamos a hacer? Porque va a llegar el momento que nuestra ley de corte o nuestra ley económica va a ser tan difícil de controlar que quién sabe comencemos a tener problemas financieros o rentables. Es entonces la preocupación de hacer las cosas mejor para evitar que nos pueda asustar un poco, asustar este tipo de estadísticas sobre los precios, y no ver a las personas ya un poco inquietas corriendo a ver qué hacen. El tema económico se vio desde mucho antes. El
primero de ellos que logró hacer un enunciado, entre comillas, científico fue Rittinger. Él planteó que la cantidad de energía equivalente a la cantidad de dinero que se gastaba en reducir un determinado mineral estaba en función del volumen de estos sólidos nuevos, ¿no?, a través de su superficie. Luego de eso, años después, la preocupación seguía y se encontró a través del enunciado de Kick que la relación entre los tamaños de entrada y salida era proporcional a los volúmenes de los nuevos cuerpos. Estas dos teorías, vean que tiene mucho más de 100 años, fueron pues lo único que había en esa época. Sin embargo, se trataba siempre de conseguir una relación que nos diga cuánto gastamos en kilowatts, en energía eléctrica o en dinero, dólares, cuánto se está gastando para cambiar de tamaño, cuánto nos cuesta triturar o cuánto nos va a costar moler un mineral. Entonces, esos temas preocuparon siempre y siguen ahora preocupando, y tenemos algunas teorías aparentemente modernas, pero que se basan en lo mismo de lo que tenemos aquí en la exposición. En el año 1952, Bohm unió las dos teorías anteriores, y de las dos sacó una proposición nueva que es conocida hasta ahora como la tercera ley de la conminución o la tercera ley de Bohm. Esta ecuación es usada con un aproximado de 20% hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que ya tenemos algo que nos dice, si queremos saber cuánto vamos a gastar de dinero para triturar o pasar de un tamaño X hasta un tamaño Z, vamos a gastar tanto de dinero. Pero podríamos estar, quién sabe, 20% hacia arriba, o quién sabe, nos falte 20%. Pero es una aproximación muy buena. Con estos modelos, luego se han hecho ajustes a través de simulaciones para conseguir ese 20%, aparece muy grande, se baja hasta 10%, hasta 5%. Pero los modelos que se han trabajado están hechos en función de algunas restricciones. La primera de ellas es que consideramos que el mineral que se va a triturar, a moler, es isotrópico, es decir, que se va a romper siguiendo planos, direcciones ya prefijadas. Que el mineral es homogéneo, lo cual sabemos que no es cierto. Los minerales son totalmente heterogéneos. Junto a la calcita está la cuarcita, está la dolomita, está la crisocola, está la cuprita, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene un comportamiento único, particular. No podemos generalizar y decir que ese material es homogéneo. Y los modelos que se usan, los que se simulan, pues tienen esa premisa, que todo el material es homogéneo, responde igual, se fracturan respondiendo a la misma forma de rompimiento y siguiendo direcciones ya conocidas, lo cual no es cierto. Una ecuación que engloba esto es la que planteó Hooke algunos años después, en el 1975, hace ya 36 años. Él planteó de manera diferencial el cambio de energía producida para un determinado tamaño, que va a cambiar desde un tamaño de entrada hasta un tamaño de salida. De acuerdo a esto, usando esa ecuación de Hooke, se tiene la interpretación de los anteriores propulsores, ¿no? Es decir, Rittinger, Bohm y Kick. En la ecuación de Hooke, el valor de n, si es que es 1, llegamos a la ecuación de Kick. Si es que este n es 2, nos da la ecuación de Rittinger. Y si es que n es entre 2 y 1, que fue el planteamiento que hizo Bohm, que correspondía a una especie de mezcla entre los dos anteriores,
por lo tanto N15. Con esto se llega, por ejemplo, en el caso de Rittinger, a tener, acá tenemos, si es que es 2, hacemos la integración y llegamos a esta relación. XP es el tamaño final, el tamaño del producto, y XF es el tamaño inicial, el tamaño de entrada. Si es que N es 1, llegamos a la ecuación planteada por aquí, donde si aquí es 1, diferencial de X sobre X es el logaritmo, y llegamos a esta relación, el logaritmo de 1 sobre el tamaño final menos el logaritmo de 1 sobre el tamaño de partida. Y si es que N es 1,5, estamos en la tercera ley de Bohm. Bien, usando entonces este tipo de conocimientos se diseñaron las plantas de la primera parte de reducción de tamaño, es decir, las de trituración. En las plantas de trituración básicamente tenemos un depósito donde el mineral va a ser almacenado para que pueda procesarse en reducir su tamaño, y una tolva o depósito donde va a acumularse momentáneamente todo lo que ha sido triturado. Entonces tenemos una tolva llamada de mineral grueso y una tolva al final de toda esta planta de trituración llamada tolva de mineral fino. Dentro del esquema principal de una planta tenemos un alimentador que va a recibir el mineral de esta tolva de grueso y lo lleva hacia un clasificador que puede ser estático o con alguna vibración, llamado Grizzly, y una trituradora primaria, una trituradora secundaria que va a continuar la reducción de tamaño que hay en esta primera trituración, fajas transportadoras que van a llevar los minerales que se encuentran en los diferentes puntos, y esta descarga a una criba vibratoria que va a separar por tamaño y por forma a los minerales. Aquellos que logran pasar esta criba o sedazo ya están en el tamaño adecuado y se almacenan en el mineral fino, la tolva de finos. Luego, acá con un alimentador pasa a la planta siguiente, que es la demolienda.